bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Brisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y obviamente sabemos que tenemos una cuenta de PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Bueno, pues ya habíamos platicado de las aventuras de Jay y que pues su descubrimiento, todo lo que nos narró en el Gran Cañón, lo que encontraron y demás. Pero esto, a decir verdad, no es nuevo, porque ¿qué creen? Hay un pues aquí documento que aquí te lo voy a mostrar, que desde mucho antes ya se había hecho exploraciones, datado el 5 de abril de 1909. Estas exploraciones en el Gran Cañón, ahora sí que son misterios sobre una caverna inmensa y rica que ha salido a la luz. Esto fue lo que dijo en aquel momento Jordan. Encontraron pues cosas sorprendentes que indica que la gente de la antigüedad migró desde el oriente, así como lo estás escuchando. En la última noticia, el progreso de estas exploraciones, lo que va con respecto y lo que dijeron los científicos, pues no solamente había descubrimientos arqueológicos antiguos en Estados Unidos, pero uno fue de los más valiosos en el mundo, el cual se mencionó ya hace mucho tiempo antes en un Gazette, que vendría siendo un periodiquito, y se trajo a la ciudad el día de ayer por J.E. Kincaid. El explorador que había encontrado esta pues como ciudadela hace algún tiempo y grande fue en el Gran Cañón. Este fue durante su viaje hacia el Río Verde, Wyoming, ahora sí que por la parte de abajo de Colorado, en un bote de madera hacia Yuma, hace muchos meses antes. De acuerdo con la historia, se relata en este periodiquito por el señor Kincaid, que el arqueólogo del Instituto Smithsonian, el cual estuvo haciendo expediciones, había hecho descubrimientos que casi concluían y probaba que una raza había habitado en esta misteriosa caverna, que era de roca sólida y estaba hecha por manos humanas. O sea, más que tecnología así como no la rayó JP, pues está muy canijo. Entonces, estamos viendo que pues esto ya tenía precedentes, pero muchos precedentes de esto que venimos viendo, y que bueno, ya que haya salido en una pequeña gaceta, pues ya dice mucho, sobre todo que de acuerdo también a todo esto, pues era de origen oriental, posiblemente provendría del Egipto. Ahora sí que haciendo datos arqueológicos, podría datar desde Ramsés, este faraón. Si las teorías pues salen, también se habla de unas tabletas que se necesitaban ser traducidas, que tenían jeroglíficos, que eran misteriosas
de las civilizaciones antiguas del norte de América, y que también había pues arte antiguo y que pues querían saber de dónde venían. Y bueno, ellos en aquella época descifraban que era de Egipto, y el Nilo y Arizona y Colorado estarían enlazados por una cadena histórica que va corriendo hacia las edades, pues donde correspondería, y que obviamente pues sonaría como en aquella época cuando lo reportaron, como si fuera algo de ciencia ficción. Obviamente, porque pues supuestamente Estados Unidos pues no tiene cosas muy antiguas, pues ya vimos que sí, y más probándolo en estos tiempos. Una examinación que fue pues en aquella época, que daba datos bajo la dirección del profesor S.A. Jordan del Instituto Smithsonian, pues estaba pues tratando de ir más allá, lo que continuó el último enlace de esta cadena que se empezó a tejer, que pues casi a 1 milla a lo que sería bajo el subsuelo, y esto sería sobre 1480 pies por debajo de la superficie. Había un pasadizo o pasaje que pues iba hacia algún lado para encontrar pues una cámara grande, lo que irradiaba pues más caminitos, y sería como ver así como caminitos, como si fueran los rieles esos que dejan marcados las llantas, más o menos así sería. Muchos cuartitos fueron descubiertos que tenían estos pasadizos desde la entrada principal. Unos de ellos fueron explorados, y esto fue a 854 pies, y otros se encontraban a 634 pies. Los recientes descubrimientos incluían artículos que pues jamás se supieron como nativos de ese país, y con dudas tenían un origen en el oriente. Había pues armamento de la época, digamos, había instrumentos de estos de cobre. También encontraron pues lo que usaban en aquella época, porque recordamos que también tenían sus fracciones militares de la época, por decirlo menos. Y también encontraron cosas que eran duras como el hierro. Indicaban que era una civilización pues de alto rango, que eran pues esta gente que para estos descubridores en aquel tiempo les sonó extraño. Así que muchos científicos se prepararon con todo y equipos y todos para hacer trabajo de campo, con estudios extensivos, y esa fuerza fue incrementando de 30 a 40 personas. Los reportes de lo que sería el señor Kincaid, pues fue el primero, pues el primer niño blanco nacido en Idaho, y había sido explorador y cazador toda su vida, por 30 años. Él estuvo en el servicio de este Instituto Smithsonian, y pues eso hizo que pues la historia
se supiera en aquella época y sonaba fabuloso, pero también al mismo tiempo sonó grotesco. Primeramente me gustaría dar precisiones de que la caverna no está muy accesible. La entrada es a 1486 pies hacia abajo. Ahora sí que bajando por el cañón, el cual está localizado en tierra gubernamental y no de un visitante, lo cual permitiría pues que alguien traspasara y se le diera una multa, lo cual quiere decir que desde 1909 no dejan pasar a gente común y corriente porque ya lo sabían. Y yo creo que esa documentación se fue pasando década por década a diferentes administraciones. Los científicos desean trabajar sin que los molesten, sin miedo de estos descubrimientos arqueológicos que sean molestados por aquellos cazadores de reliquias, como ha pasado en Egipto o en algunos otros lados del mundo, que hay ladrones de tesoros arqueológicos y se trafican lamentablemente en el mercado, que ustedes ya saben qué mercado es. Entonces, pues esa es una de las ideas que desde entonces estaba todo esto. El viaje podría ser fructífero y el visitante podría mandarlo a su camino. Esta historia dice que de como yo la encontré en esa caverna ha estado relacionada, pero en un párrafo, pues yo me encontraba viajando hacia Colorado, hacia el río Colorado, en bote solo, buscando por minerales. A 42 millas del río, de el cañón que se llama el Cristal Tobar, vi en el este una pared y había formaciones sedimentarias sobre 2000 pies por encima del río. No había pues cómo, digamos, accesar o que hubiera alguna especie de camino, escalinatas o algo en este punto, pero pude alcanzarlo con dificultad. Dice, por encima de lo que vendría siendo la cúpula, escondido de la vista del río, estaba pues el hoyo de la cueva. Había pasos que llevaban a una entrada de 30 yardas, a lo que es el tiempo en que la caverna pues ya no estaba habitada y estaba al nivel del río. Cuando vi esas marcas en la pared dentro de la entrada, me interesé y entonces aseguré mi pistola. Estamos hablando de una narración de 1900 y cacho, o sea, como yo te lo platiqué. Entonces, y entré. Durante ese viaje, pues regresé varios pies alrededor del pasaje principal hasta que llegué a una cripta en el cual descubrí las momias. Una de estas estaba parada, fotografiada como si estuviera en una luz. Junté un número de reliquias, las cuales las llevé de Colorado a Yuma, donde pues algunos se metieron de Washington, o sea, cuando ya supieron este encuentro que tuvo y los detalles del descubrimiento. Seguido a esto, las exploraciones pues fueron dejadas de lado. El pasaje principal tiene 12 pies
ahora sí que extendido así, a 9 pies más allá, hacia el final, sobre 57 pies de la entrada, y el primer pasaje de donde estaba hacia la derecha y a la izquierda, el cual tenía ambos lados. Eran número de cuartos, como lo narró J. Pei. Sobre ese, pues, digamos, lado, había pues recámaras ordinarias, como el día de hoy. Creo que había como 30 a 40 pies cuadrados. Se entraba por las entradas eran ovales, como si fueran puertas, y están ventiladas porque corre el aire a través de paredes adentro de estos pasajes o pasadizos. Las paredes son de 3 pies a 6 de lo que vendría siendo de espesor. El pasaje pues era recto. Parecería que estuviera hecho por un ingeniero. Los techos de muchos de los cuartos se cubrían en el centro. Estos pasajes de lado a lado, cerca de la entrada, pues tienen sus ángulos desde lo que vendría siendo el pasillo principal o la estancia principal, corrijo, pero pues van en un ángulo derecho hacia esa dirección. También dice, por sobre 100 pies de la entrada se puede cruzar por este pues hall, como lo llamaríamos, o salón, cientos de pies largo, en los cuales se encuentra el ídolo o imagen o el dios de las personas, sentado de piernas cruzadas con una flor de loto o con unas como tipo de flores, como estas como lilas en cada mano. La cara pues es oriental y pues está esta caverna pues como si lo hubieran escarbado. Dice, el ídolo casi se ve como Buda, aunque los científicos no están seguros de qué adoraban o qué representa. Tomando en consideración de lo que hemos encontrado hasta ahorita, es posible que a lo que adoraban pudiera ser gente que fuera antigua del Tíbet. Ahora bien, alrededor de esta figura de ídolo, que era pequeña, había pues formas hermosas. Había como también tallado, yo creo que en la figura, como una especie de esas cosas que usan los budistas, que serán como tipo rosarios, pero no sé cómo se llaman, creo que cuentas budistas. Y tenían pues figuras simbólicas, probablemente un dios bueno y uno malo. Había 2 cactus largos que parecía que tenían brazos en cada uno, y pues esos serían sus dioses, y estaban pues ahora sí que tallados
en la piedra y se ve como el mármol, como comentó JP. En la esquina opuesta de ese salón encontramos herramientas de todas las descripciones hechas de cobre. Esta gente sabía este tipo de arte y sobre todo cómo manejar ese metal, que obviamente ha sido visto por químicos de química, por siglos sin resultados. Una silla que estaba alrededor de lo que podría ser un cuarto de trabajo y se veía que era de roca y otro material probablemente usado en ese proceso. Y también comenta que pues había orfebrería de la época antigua, pero no saben de qué origen o de qué civilización vendría. Entre otros encuentros, pues había envases o urnas, copas de cobre y de oro, hechas muy artísticas en diseños. Eso lo encontraron desde 1900, ¿eh? Había otro pasaje que llevaba a una especie de templo oriental. Contenía semillas de varias clases. Y también dice que había algo de 12 pies de altura y que solo se podía ver desde la parte de arriba. Que sería como tipo ganchos de cobre que se extendían por toda la orilla, lo cual indica que era una especie de escalera que estaba pegada y que pues parecía que tenía materiales y que estaba construida. Y él cree o creía en aquella época que era duro como más duro que el cemento, un metal gris que encontraron en esta caverna, lo cual dejó a los científicos pues como si fuera un laberinto para identificarlo, y que todavía no era establecido en aquella época. Se parecía al platino y que pues se encontraba por el piso, y todo el mundo lo llamaría ojos de gato. Había una piedra amarilla de no de gran valor y estaban como que enterradas en la cabeza de ese tipo malayo. Yo creo que se refiere a esta estructura que adoraban, los jeroglíficos. En todo esto se decía que las urnas o las paredes y por sobre las puertas y las tablas de piedra que se encontraron con la imagen de misteriosos jeroglíficos. La llave con la cual esperaba que el Instituto Smithsonian pudiera descubrir. Estas tablas que estaban, o tablillas, que pues ya saben que cómo están las tablillas sumerias, así de ese estilo, tenían que ver aparentemente con la religión que procesaba la gente, similar a los jeroglíficos que se habían encontrado en el sur de Arizona. Entre los jeroglíficos que están en dibujo, y solo 2 animales son encontrados. Uno es del tipo prehistórico, la cripta,
La tumba o cripta donde estaban las momias se habían encontrado en estas cámaras grandes y las paredes pues tenían un ángulo de 35 grados. Estas momias ocupaban pues una cúpula por separado y a la cabeza de cada pues silla pequeña se encontraba también cobre, copas y piezas rotas como de espadas. Algunas momias estaban cubiertas pues obviamente con la que las cubrían, que no es cemento, pero no recuerdo ahorita el nombre, y obviamente estaban envueltas, así como estarían las momias de Egipto. Y en estas telas, las urnas o copas pues eran pues no tan estilizadas y eran de forma pues no llamémosle crudas, pero sí podemos decir que rudimentarias. También estas urnas pues tenían sus tapas, que eran de un diseño fino y mostraban la última pues etapa de la civilización. Dice que también es bueno notar que las momias examinadas eran hombres, no eran niños ni mujeres que estuvieran enterrados ahí. Esto les lleva a la creencia de que pudieran haber sido guerreros de la época y que hubieran hecho pues tipo de cuartel en aquel entonces. Entre los descubrimientos no había huesos de animales que fueran encontrados, tampoco había pieles, tampoco había ropa, ni tampoco cuestiones de camas. Muchos de los cuartos pues estaban así como vacíos, pero sí había también vasos donde ponían agua o donde se servían agua. Uno de los cuartos de 40 por 700 pies era probablemente donde construyeron para cenar. Había utensilios de cocinar que fueron encontrados ahí. Lo que estas personas vivieron ahí fue un problema. Que pudiera ser que ellos llegaran del sur en invierno y entonces se establecieron en villas para empezar a ser granjeros o hacer cuestiones de granja o de siembra, para que entendamos. Regresando al norte en verano. Por ahí se estima que 50,000 personas podrían haber vivido en la caverna muy a gusto. En la teoría que en el presente las tribus de la India encontraron en Arizona son descendientes de pues esclavos de la época o de la gente que no habitaba la cueva y que pues muchos cientos de años antes de la era cristiana. La gente que vivía ahí pues tenía un alto rango de civilización. La cronología de la historia humana pues está llena de huecos. El profesor Jordan pues está o estuvo en aquella época muy entusiasmado con estos descubrimientos. Imagínense, eso se vio en aquella época. Pero ahora que han metido más profundidad, está la historia de J.P. Y se cree que el descubrimiento podría probar algo invaluable en la historia de la arqueología.
Una de las cosas que no se habló, que puede ser de interés, es que una de las cámaras de donde estaba ese pasaje no estaba ventilado. Pues puede ser que ahí lo aprovecharan, pues para los que fallecieran, pues meterlos ahí. También no penetraron hasta ahí. Y hasta que los más fuertes puedan para llegar hasta ese lugar. Lo que sí comentan que había pues serpientes y que también pues el problema, y para esa época pues no tenían los, ¿cómo se llama? Los implementos necesarios, porque pudiera haber, entre más se metieran adentro, gases o químicos que usaban los antiguos. No se oye ningún sonido, pero huele como rarito y sería lo mismo. La instalación ahí abajo que daba nervios y pues era como de susto. Y obviamente pues en aquella época se metieron hasta con velas, con tipos de luces, para que no estuviera tan oscuro el lugar. Y pues la imaginación de aquella época también podrían llegar a muchas conjeturas. Y pues dice por ahí también una leyenda india que en conexión con esta historia y alrededor de los indios Hopi, la tradición dice que sus ancestros una vez vivieron bajo el mundo, en el Gran Cañón, hasta que pues hubo una distensión, y entonces esta se levantó entre el bien y el mal. La gente de un solo corazón y la gente de dos corazones, que sería Macheto, quien fue el jefe y consejero de ellos, se iba al inframundo, donde no había manera de salir. El jefe entonces causó que un árbol creciera con una pieza en la parte de arriba del techo hacia el inframundo. Es lo que dicen los indios Hopis. Y entonces la gente de un solo corazón ascendió, y estos fueron llevados por el río Rojo, que sería Paisibay, el cual es el río Colorado. Y ahí creció como granos y trigo. Ellos mandaron un mensaje al Templo del Sol pidiéndole por bendiciones de paz y cuestiones de bien, y también deseando que todo esto fuera mejor. Ya sabemos cómo actúan las civilizaciones antiguas, y entonces pues la lluvia empieza a caer, porque eso es resultado de la gente que tiene un corazón. El mensajero nunca regresó, pero el día de hoy los de la villa de Hopi, al atardecer, se pueden ver a esos hombres viejos de la tribu, pues obviamente viendo hacia el sol, mirando al mensajero. Cuando él regresa, las tierras y estos lugares antiguos serán restaurados hacia ellos. Esa es la tradición que creen los Hopi. Entre lo que vendría siendo lo que descubrieron de animales
y que en la cueva se ha visto la imagen de un corazón sobre esa luz donde está localizada. La leyenda fue aprendida por W.E. Rawlings, es una artista que durante un año pasó ese tiempo con los indios Hopi. Hay dos teorías del origen de los egipcios. Una es que llegaron de Asia, otros que pues fue cosa racial y que obviamente estaban en la parte de arriba de la región del Nilo, en Jerén, y los que son egiptólogos creen en el origen de los indios, de la India, para entender, de los egipcios. Los descubrimientos en el Gran Cañón podrían arrojar más luz de la evolución humana y de la era prehistórica. Así está este reportaje, que pues ahí te hace más o menos una interpretación, y pues lo pueden encontrar en la página de, ahorita les digo en qué página, todo el diálogo, bueno, no diálogo, sino este reportaje de Phoenix Gazette. Ahí es donde viene todo esto completamente en inglés, y pues le traté de dar una interpretación para que te dieras cuenta desde dónde se encuentra este documentito, que parte del año 1909, principios del siglo XX. Por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta, porque también estamos viendo cosas arqueológicas, porque eso también nos da un estimado de que no es un descubrimiento nuevo, sino que desde siempre han estado ocultando cosas. Por mi parte es todo y nos vemos en otro video. Chao, chao.